pues hay que mirar la lectura que se ve, la primera lectura de ayer. La primera lectura de hoy nos dice: han aprendido cómo proceder para agradar a Dios. Pues acaba una conclusión. En esta vida todo se aprende. Y no nadie nace sabido. Pero a ver cómo aprendemos, de quién aprendemos. Y cómo reconocemos que necesitamos aprender constantemente. El otro día fui por curiosidad a una clase de medicina. Yo por una parte admiro mucho a los que dan las clases estas y a los que las reciben. Yo le preguntaba a un estudiante, ¿cómo son capaces de aprender todo esto? En 2 horas dio material, Dios mío. Y uno se da cuenta. Y él decía, estudiando padre. Y son muchas horas. Ha venido también el método. Y después hablando con el profesor me dijo, siempre es necesario sacar un paciente concreto, porque cada paciente es especial y hay que saber su historia. No es decir, este paciente tiene dolor de barriga y a ver cómo calmamos el dolor de barriga. Sino más bien hay que ver su historial, porque hay muchas cosas que son por genética, por herencia, y hay otras que vienen por la dejadez o por el descuido de la misma persona. Por eso me llama mucho la atención cuando dice aquí San Pablo, han aprendido, dice de nosotros, cada uno verá de quién aprende y cómo aprende, pero sobre todo cómo proceder para agradar a Dios. Y esto yo considero que es una tarea constante, ¿no? Y este constante supone constantemente cómo examinar, ¿no? Cómo actúo, qué es lo que me impulsa a actuar, qué es lo que me impulsa también a reconocer qué es lo que le agrada al Señor. Porque podemos hacer muchas cosas, y de hecho hacemos cada día muchas cosas, pero esto no basta, sino en todas estas cosas saber añadir este detalle: Señor, ¿te agrada esto o no te agrada? ¿Es lo que tú quieres, lo que tú esperas de mí, de cada uno de nosotros, o tenemos que cambiar el sistema, la forma? Por eso dice después, un poco más adelante, esto quiere Dios de ustedes, una vida sana. Y hace tiempo que aprendí esta expresión, dice, el amor, que es la santidad, no se improvisa. No se improvisa. No sale espontáneo de nosotros. Sale espontáneo más bien otras cosas. Pero es ahí donde tenemos que ir aprendiendo a reconocer. Y nos pone varios aspectos. Cada uno controla su propio cuerpo, santa y respetuosamente, sin dejarse llevar por la pasión. Cada uno controle todo lo que va actuando, pensamientos, palabras, obras, gestos, detalles, por los demás. Nadie ofenda a su hermano ni se aproveche con el engaño. Esto de decir, amarás a Dios con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Esto es fácil de decir, pero no se improvisa. Y entonces dice, porque Dios nos ha llamado a una vida santa, una vida sagrada. Pero para esto nos da algo muy especial. Nos da el Espíritu Santo. Porque sabe que por nosotros somos frágiles, somos limitados, ¿no? Hay mucha ignorancia, porque sabemos muchas cosas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y necesitamos mucha capacidad, mucha gracia, que es la gracia y el amor de Dios y los dones de Dios que nos da a través de este Espíritu. Pero nos hace falta ser más dóciles, nos hace falta ser más humildes. El otro día decía aquí una expresión que me ha ayudado. Dice, entrar en la sinceridad del corazón nos cuesta a todos. Y dice, ¿por qué? Muchas veces esto es lo que yo digo, esto es lo que más tardé en reconocer. Por el orgullo radical que nos impide reconocer la necesidad de una transformación más profunda. Porque dejar viejos hábitos de pensamiento y de actitud nos cuesta a todos. Pero el Señor tiene el remedio, que si nos reconocemos humildemente necesitados y pedimos ayuda, Él enseguida nos da la ayuda, enseguida nos da la mano. Y entonces es ahí donde el Salmo de hoy dice, el Señor ama que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles, de los que intentan, de los que deseamos ser fieles. Ser fieles a Él, no a nosotros, no a lo que muchas veces recibimos de los demás. Y por eso en este Evangelio me encanta, es una interpelación muy fuerte, es una interpelación a ser prudentes. Y hay en los dones del Espíritu
El primer don es prudencia, según la traducción, en otros es sabiduría. Pero esta prudencia yo me di cuenta de lo que significaba cuando fui a apagar un fuego y tuve un descuido. Pero el descuido me costó, no digo la vida, pero me costó mucha la quemadura. Entonces, porque el descuido fue, yo no sé si fue por las prisas, por los nervios, la cosa es que no fui prudente. Entonces, quise apagar el fuego, pero puse tanta fuerza para la manta que tenía que apagar el fuego, que en lugar de soltar la manta, dócilmente, la empujé para que fuera más rápido. Yo al empujar me eché el aceite encima y me quemé. Y esto quema, y esto duele. Y entonces aprendí a ser prudente. Y esto se aprende, y todo se aprende hasta ahí. Por eso digo, esta expresión del Evangelio a mí me encanta, porque digo, no se trata de ir a buscar, a pedir, sino saber reconocer lo que Dios nos dice, lo que Dios nos ofrece. Dice, el reino de los cielos se parecerá. Pero yo me he dado cuenta esta mañana, el reino de los cielos es una realidad en la que el Señor nos invita a entrar, nos invita a vivir, nos invita también a invitar a otros. Y esto son oportunidades que el Señor nos ofrece para que sepamos aprovecharlas. Dice, 10 doncellas tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. El esposo quiere, a ver, ¿cómo me esperas? Aquí dice el esposo, en la traducción de la Biblia personal dice el novio, que todavía espera un poco. Hasta que no esté casado, pues mejor lo piense bien. Dice, 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes o sensatas. Me gusta más prudente. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Por un simple descuido. Entonces, a mí me encanta la prudencia, el amor, sabe preparar, sabe anticipar, sabe prever muchas circunstancias. ¿Y esto por qué? Porque, pues precisamente, las circunstancias te van a enseñar. Que no se improvisen. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. Un pequeño descuido. ¿Quién no tiene descuido? Pero yo digo, si supiéramos reconocer a lo largo de la jornada todos los descuidos o las oportunidades que perdemos, aprenderíamos cada próximo día a no descuidar, a tener en cuenta estos detalles. Y entonces es ahí donde dice, el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. Pues a ver, ¿quién es el más valiente que es capaz de pasar día y noche esperando al esposo sin dormirse? No, es una necesidad vital. Pero ahí está cómo despertar. Y uno puede ir a dormir tranquilo porque sabe que está preparado. Y el otro va a dormir tranquilo, pero se ha descuidado un detalle. Y a medianoche se le ocurrió a este esposo. Cada uno puede pararse donde quiere. No podía haber venido un poco antes. Y simplemente, pues vete a saber, el bus se estropeó, el carro, el caballo se cansó y puede estar. Y justo llega a medianoche. Y aquí se dice, a medianoche se oyó una voz. No dice de quién, de dónde viene esta voz. Pero ahí está cada uno que identifica esta voz. Yo en mi experiencia, que me dijeron que escribiéramos para el encuentro de Pereira, me ayudó y lo escribí. No sé si alguien lo leyó al final, pero yo después lo he leído a varias personas. Dicen, alguien me dijo una vez, Dios es una persona, habla con él. Y yo me atreví a decirle, Señor, llámame y yo vengo. ¿Quién es esta voz que te llama cada día por la mañana? Cada uno que le ponga su nombre. Pues si yo quedé de acuerdo con él, pues me envía un ángel, o es el mismo que me despierta, pues aprovecho. Todas se durmieron, pero esta voz es la que nos interpela a cada uno. Y esta voz nos invita a vivir este encuentro con él. Que llegue el esposo, salga a recibir. Pero ¿cómo sales a recibir? ¿Estás preparada o has descuidado? Has descuidado lo que él quiere. Se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y este preparar implica muchos detalles. El otro día me he dado cuenta, y ayer también
compartir con una persona. La vida nos exige prepararnos de muchas maneras, pero yo veo que el mundo te exige estar preparado para conseguir un buen trabajo. ¿Cuánto tienes tiempo que preparar? Pero muchas veces digo, para casarse, ¿quién se prepara para casarse? ¿Quién se prepara para ser papá y mamá? Es verdad que para casarse se vuelven locos preparando la casa, preparando tantos detalles, pero esto es superfluo. Esto no es lo más importante. Mucha gente se gasta ahí la vida y se hipotecan durante muchos años para hacer una gran fiesta, para todo el protocolo, todo esto. Pero te has preparado realmente para formar un hogar, para cuidar a tus hijos como Dios quiere, como Dios le agrada. Y no se acuerda. Y entonces dice, preparan sus lámparas. Y ahí hay un detalle que parece una contradicción. Parece que no es cristiano, no es de Dios. Cuando dice, las necias dijeron a las sensatas, a las prudentes, denos un poco de su aceite, que se nos apaga la lámpara. Y es que hay cosas en la vida, tú interprétalo como quieras, pero que no se comparten, que no se improvisan. Yo te puedo hablar algo de mi experiencia de Dios, algo de lo que significa para mí el amor, pero en realidad si tú no vas queriendo crecer, descubrir, encontrarte con el amor, no te sirve. A nadie es tan tonto que dice, oye, hoy tengo mucha hambre, pero no tengo tiempo para comer, come tú por mí. A ver a quién lo aprovecha, a quién se lo dice o a quién lo come. Es que hay cosas que no se pueden compartir. La mamá puede preparar una buena comida, pero tiene que insistir y hacer cómo convenzo a mi hijo para que coma, porque yo no puedo comer por él. Y entonces es ahí donde uno entiende. No es compartir, sino sí ayudar, estimular, convencer. ¿Qué tenemos que hacer? Para que cada persona sepa estar preparada y desee vivir el encuentro con el Señor. Porque este encuentro con el Señor no se puede improvisar, pero tampoco yo puedo hacer que el otro se encuentre por mí. Es como, a mí me sale la palabra, nadie puede hacer por mí que significa. En mi lugar. Es como el billete de avión, no se puede transferir. Transferir, es otra palabra. La cosa es que entendamos esto. Yo no puedo vivir por ti según qué cosas, según qué experiencias. Y entonces es ahí que no se puede improvisar. Tú tienes que preparar. Porque en la medida que tú te has preparado consciente, sinceramente, vives el encuentro intenso con el Señor. Y entonces ahí las sensatas contestaban, por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor que vayan a la tienda y se lo compren. Cada uno verá cómo lo consigue, comprando, ¿no? Pidiendo prestado a otro esto. Pero resulta que esta situación tan especial. Mientras iban a comprar, justamente en este momento, llegó el esposo. ¿No se acuerdan? Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Hay oportunidades únicas, irrepetibles, que no pasan más en tu vida. ¿Cómo estás preparado? Ahora, ¿cómo prepararnos? Ser conscientes, aquí dice también esta expresión de ayer que a mí me encantó. El creyente debe estar preparado como buen servidor. Y como buen servidor sabe que lo que ha recibido es en administración. Es una cosa que se puede ir sacando en común de todos los grupos que voy viendo. Es muy cómodo y es muy fácil recibir y escuchar. Ahora, yo digo, nos toca a nosotros interpelar, como picar un poco a la gente para que no se conforme en recibir y en escuchar, sino todo lo que recibes, cómo lo recibes, cómo lo anotas o cómo lo grabas en tu corazón para transmitirlo a los demás. Porque si solamente te quedas en la primera parte, no basta, te quedas corto. Y ni siquiera disfrutas del saborear y el descubrir el valor de lo que Dios te confía. Por eso somos administradores. Y administrar bien, ¿qué? Los bienes del Señor. Ayer el Evangelio lo decía muy claro.
hasta Dios busca donde hay un criado fiel y cuidadoso, un administrador. Porque este criado, si cumple bien con su tarea, con su misión, no solamente será dichoso, sino que dice, le confiará en la administración todos sus bienes. Y me encanta esta expresión, porque los primeros bienes que Dios nos ofrece son las personas. Y después, las capacidades para atender a estas personas, para acompañar y cuidar a estas personas. Y ahí está el tiempo que nos regala cada día. ¿Cuántas oportunidades nos da el Señor hoy para saber transmitir a otros lo que el Señor va despertando en nuestro corazón? El tiempo, los frutos de la oración, los sacramentos, el encuentro personal con Cristo en cada Eucaristía, la necesidad de la reconciliación, hablamos, pero somos conscientes. Y después la humanidad, tanta gente. Y nosotros no podemos poner límites porque Dios no los pone. Y el estudio de la palabra, los sacramentos, la familia, el trabajo, el dinero. El otro día preguntaba a un grupito que compartimos la oración. ¿Cuántas veces han leído estas lecturas? Algunos ni una vez. Bueno, compartimos en el grupo. Pero si tú no lees, ¿cómo vas a entender lo que Dios te dice a ti para compartir con los demás? Ya no es solamente leer, sino leer, meditar y dialogar con el Señor. Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me estás ofreciendo? Y entonces es ahí cuando dicen, estas entradas, las que estaban preparadas. Señor, ¿cómo me preparo? ¿Cómo quieres que me prepare? Entonces ahí está, por ejemplo, la experiencia de hoy de San Agustín. San Agustín era un sediento, pero él solamente hasta los 33 años de su vida, pues creía que tenía sed de lo que el mundo le ofrecía. Pero llegó un momento que se dio cuenta, todo lo que estoy buscando, esto no satisface. Y ahí está el punto de encuentro, el punto de conversión, el punto del cambio de su vida. Y buscaba por fuera que tú estabas dentro. Y mi corazón estaba siempre satisfecho. Pero qué bonito es darnos cuenta. Y qué bonito, y qué impresionante es que el Señor nos enseña a ayudar a muchas personas a darse cuenta. Porque mientras no nos damos cuenta, somos como autómatas que vamos ahí, gastando incluso las capacidades que Dios nos da para despertar. No solamente nosotros, sino para enseñar a despertar, para enseñar a vivir y a descubrir qué diferente es la vida. Vivir de Él, vivir para Él, a vivir solamente las cosas que el mundo nos ofrece. Entonces ahí está. Esto de ser puntuales a mí me interpela mucho. Más tarde, llegaron un poquito más tarde. Mientras iban a buscar, se ve que al final consiguieron un poco de aceite, pero llegaron las otras. Pero la puerta estaba cerrada. Esta oportunidad la has perdido. Es verdad que Dios te puede ofrecer más oportunidades, pero esta la has perdido. Y las consecuencias de esta oportunidad perdida, nadie las sabe más que tú. Porque si nosotros la descubríamos, Dios mío, nos daría un infarto cardíaco. Entonces, Señor, Señor, ábrenos. Pero Él responde, no te conozco, no los conozco. Y conocer es esto, aprender a vivir, a reconocer, a agradecer y agradecer para transmitir a los demás lo que el Señor nos está regalando. Por tanto dice, ven, estén despiertos, porque no saben el día. Y una conclusión que se acaba de esto. Ayer mismo fue la última, no quiero decir más, a la guerra más. Pero no se da cuenta. Tú sabes, cada encuentro que te encuentras con una persona es una oportunidad que Dios te regala. O la aprovechas o no la aprovechas. Pues esto significa esta actitud de estar despierto. Que ayer al supermercado, muchos paseos, y después parece que una voz alguien te enseña. Empieza tú. Porque no sé si vosotros habéis experimentado esto. San Agustín, yo creo que como pastor, pues empezó a escribir tanto. Porque la gente no te pide, dame a conocer a Dios. Normalmente, la mayoría te pide muchas cosas, empieza a hablar de muchas cosas. Pero dame a conocer a Dios, dame unas pautas, poquísima gente. Entonces, con un taxista, un chico joven, y puso música
música a tope. Y yo no sé qué pregunta le pregunté. ¿Cómo? O sea, ¿este es tu trabajo o este? Y no, estoy estudiando odontología, pero esto es como un extra. Un coche camuflado, un coche privado, pero tiene que buscarse la vida. Y después empezamos a hablar. Y él mismo bajó la música. Y desde empezar a hablar de esto del carro, si era taxista o no era taxista, acabamos de hablar si se casaba, si no se casaba, si era misionero. Yo creo que al final él se quedó desmontado. Yo me di cuenta la diferencia. Puedes pasar los 5 minutos practicando el recorrido, escuchando música, no diciendo nada, o introduciéndote en su vida. Y al final, yo le dije un piropo, digo, ¿cuánto vale? Y él me respondió, dice, lo que normalmente le paga a los que no era tonto, no puede vender muchas veces con el casa. Digo, qué honrado eres. Esto me lo han dicho algunos, pero otros te añaden incluso más de lo que se cobra normalmente, que le pagan. Muchas gracias. Dice, ¿cómo te llamas? Nos presentamos al final. Pero qué bonito, saber aprovechar estas oportunidades. Pero estas oportunidades Dios nos las confía constantemente. Ahora, ¿cómo aprovechar este tiempo, esta oportunidad con cada persona? Para respetar que Dios es muy grande. Que no viaja solo, que no está haciendo solo las cosas, sino ahí está, saber aprovechar. Y ahí está la diferencia. Descuidar este aceite, que uno puede decir, esto es la oración, esto es el amor que nos improvisa. Pero todo esto que recibimos en la oración es un fruto para compartir con nuestros hermanos. Y en la medida que lo compartes, el Señor te regala más, te multiplica más, y sabes aprovechar la próxima oportunidad. Y así nosotros sepamos vivir y sepamos disfrutar, porque el Señor nos hace estar en tiempo constantemente. Porque a la hora que menos te piensas, el Señor te ofrece esta oportunidad. Que sepamos disfrutar, aprovechar y ayudar a despertar al corazón para que muchos le den esta oportunidad a Dios de entrar en su vida